Hola, mi nombre es Ivana Mijal y bueno, junto con Daniela Páez, lo que intentamos hacer es aproximarnos a ver las editoriales y las colecciones que se están especializando en, en publicar sobre libros y edición y lectura en general, aunque en esta oportunidad nos centramos más sobre el campo de estudios de la edición. Y para eso retomamos las ideas de Molière respecto a que los catálogos son no solo estructuradores sino que también dan una significación totalmente distinta a obras que podrían ser publicadas individualmente. Y por otro lado, a Gustavo Sorá, quien también nos invita a pensar las colecciones como huellas. Teniendo en cuenta a ambos autores, en esta primera exploración, perdón, nos concentramos en analizar qué títulos, qué autorías, qué traducciones están circulando para pensar el campo de estudios de la edición. Y para eso nos enfocamos en distintos tipos de editoriales. Por un lado, trabajamos sobre las editoriales independientes, que como plantea Daniela Spielberg en su reciente libro, constituyen un campo casos sumamente heterogéneos, con distintos matices, pero a su vez se sitúan en contraposición, por lo menos a nivel identitario, de los grandes holdings, y realizan propuestas estéticas y publicaciones alternativas, como vamos a ver a través del caso de Ampersand y de Tren en Movimiento. Por otro lado, nos enfocamos en el caso único de Fondo de Cultura Económica, que esta editorial mexicana tiene desde hace muchos años una filial en Argentina, y finalmente en los sellos de dos universidades nacionales, por un lado de gestión pública, por un lado Eudeva, que es el sello de otros centros y proyectos editoriales, como por ejemplo en la Facultad de Filosofía y Letras, pero este es el sello que reconoce el Consejo Interuniversitario Nacional, y Edwin, que es la editorial universitaria de Villa María. Ambas también son muy heterogéneas en cuanto al mercado, en cuanto al cómo surgen esas editoriales. Eudeva surge siendo una sociedad mixta, en cambio Edwin surge dependiendo de la universidad y a su vez tienen trayectorias totalmente disímiles por los años de fundación entre una y otras. Ciertamente la de mayor trayectoria y recorrido en nuestro país es Fondo de Cultura Económica, pero también Eudeva tiene un peso importante, y Edwina, Ampersand y Tren en Movimiento fueron de constitución mucho más reciente, ya entrados el siglo XXI. Así que bueno, los dejo con Daniela, que les va a comentar un poco la caracterización y la distinción de cada una de las colecciones. Bueno, ¿cómo están? Como dije, Ivana, mi nombre es Daniela Páez. Voy a hacer una breve presentación de nuestros casos de estudios, de los cuales nos enfocamos principalmente en la materialidad de los títulos de los libros que incluyen, y de los elementos paratextuales que presentan, principalmente en las declaraciones de intención de las colecciones, entendidas, de acuerdo a la propuesta de Frédéric Palierne, como una propuesta de la editorial de una misión, un objetivo, un público modelo, una interpelación a un público meta, y que sirven como estructuradoras, como criterios estructuradores propuestos por cada sello. Nuestro primer caso es la colección Scripta Manent de Ampersand. Ampersand es un sello dedicado principalmente a la publicación de libros especializados en el mundo de la cultura escrita. Esta colección es una de las primeras y es hasta el momento la más extensa que presenta. Después con el tiempo van agregando otras colecciones que van especificando un poco la temática.
del catálogo. Esta colección tiene la característica, precisamente por ser una de las primeras, de ser la más ecléctica, la que tiene mayor diversidad de temas y disciplinas que abordan cada una de las investigaciones. En su declaración de intención proponen como lector meta a un lector académico, a un lector especializado en el mundo de la cultura escrita y de la lectura, y proponen también como misión la difusión y la publicación en Argentina de traducciones de obras canónicas, canonizadas en el canon internacional, pero que no hayan tenido previamente publicación. En general, las traducciones son originales del sello. Nuestro segundo caso es la colección, Sentidos del Libro, del Tren en Movimiento, que es mucho más reciente, es un poco más chica que la colección Scripta Manent, y tiene la característica de que hasta el momento al menos no incluye no incluye traducciones, sino que todos sus autores son autores nacionales que trabajan temas específicos del campo editorial local. En su declaración de intención proponen contribuir al estudio del campo editorial, y tiene también como particularidad que, a pesar de no ser tan variada en cuanto a temática que la colección Scripta Manent, sí amplía de alguna forma el público lector meta, no solamente al especializado en el campo de la lectura y la edición, sino por ahí en un lector, aunque especializado, por ahí orientado a temas históricos o a cuestiones sociológicas en general. Esta colección, a diferencia de Scripta Manent, como sí pudimos ver, no tiene un criterio estético definido que organice las colecciones, al menos en términos de diseño, y que permitan diferenciar los libros dentro del resto del catálogo. Por ejemplo, los libros están organizados, las imágenes del libro están organizadas en orden cronológico, y como podemos ver hay una diferencia bastante notoria en los diseños de cada uno de los casos. Nuestro siguiente caso es la colección Libros sobre Libros del Fondo de Cultura Económica. Esta es la colección más antigua, surgida en el año 2003. Todas las otras colecciones, todos los otros casos que vamos a ver, surgieron a partir del 2010. Esta colección tiene varias particularidades, aparte de su extensión y su duración en el tiempo, y que se mantiene vigente, por cierto. Y es que es la que tiene la temática más específica de todas. En su declaración de intención, firmada por un director de colección, plantean que es una colección que está abocada a contribuir al quehacer editorial. Su problemática principal es precisamente la práctica editorial y el mundo de la edición. Por lo tanto, todos los libros van a estar abocados por ahí a una parte o un sentido más práctico de la editorial, del mundo editorial, o incluso por ahí a debates más históricos, pero siempre relacionados con la práctica actual del campo editorial. Nuestra siguiente colección es la colección de Eudeva, La vida de los libros, que es hasta el momento la más corta, con muy pocos libros y que duró muy poco tiempo en publicación. También presenta, como las demás, bueno, con excepción de Tren en Movimiento, un diseño distintivo. Los autores son todos argentinos, nacionales, especializados en el campo de la edición. En su declaración de intención es bastante cortita y no todos los libros la incluyen, y lo que indica es que está dedicada principalmente al lector también especializado y dedicado al campo o al estudio del campo del libro y la edición. A diferencia de la colección de Eudeva, que está centrada prácticamente en temas contemporáneos de la edición y en editores, la colección de Duin, por el contrario, abarca otros actores y componentes del mercado del libro. En este sentido, esta colección tiene también traducciones, como la de Furtado, como la de Roncaglia, autores nacionales, e inclusive el propio director general de la editorial ha publicado en ella.
es un tanto ecléctica, en tanto, por un lado, se ha concentrado en librerías, en el libro digital, en el caso de poesía argentina y derechos de propiedad intelectual, como muestran las imágenes, y en el último libro se ha abocado también sobre la historia de la lectura. El catálogo de la editorial tiene otros libros dedicados a la lectura y también otros libros más relacionados con la historia intelectual y la edición independiente, productos de investigaciones, en este último caso, que están nucleadas en una colección que dirige Gustavo Sora, denominada Contracultura. En este caso, la colección tipo no tiene dirección editorial. Bueno, acá podemos ver algunas generalizaciones de las colecciones en general. Como vemos, las colecciones de Ampersand, Scripta Manet y Libros sobre Libros del Fondo de Cultura Económica son las que más relevancia o la que más importancia le dan a las traducciones en el catálogo. Sentidos del libro, de Tren en Movimiento y La vida en los libros, no tienen traducciones de las obras en castellano. Todos son autores nacionales. En el caso puntual de Libros sobre Libros, es un poco más mezclada la nacionalidad de las obras en castellano. También podemos encontrar autores latinoamericanos y principalmente mexicanos. Y bueno, en el caso de la colección de Dubim, si bien es mayor el número de traducciones, por la cantidad de libros en total está un poco más equilibrado la cantidad de autores traducidos y de obras en castellano. También, como había dicho, podemos ver que la gran mayoría surgen a partir del 2010, un año que coincide también con un momento de repunte de la actividad editorial, al menos a nivel nacional. Y también otra cosa que podemos decir es que de todas las colecciones analizadas, la figura del director de colección solamente se destaca en 2 de ellas, que es Scripta Manet y en Libros sobre Libros. Los demás no tienen director de colección, sino que aparece la voz editorial como aquella que propone e interpela al lector a seguir la colección. El lector, que en todos los casos es sumamente especializado y tiene una apuesta más allá de que las declaraciones de interés quizás quieran llegar a un público en general, pero tiene una apuesta fuertemente académica y sobre todo de reflexión del campo de la edición y no tanto del quehacer editorial, como ya había dicho Dani al principio. Y en este sentido, es destacable que, siguiendo por ahí un poco la propuesta de Víctor Malumián y Hernán López Guine, que las editoriales, sobre todo los sellos más nuevos, tienden a dejar de utilizar la figura de la colección porque apuntan a un lector meta no especializado, o no un lector que pueda o que tenga por tradición seguir una colección o seguir incluso identificar a un sello, sino que es un lector más azaroso que no compra buscando un título específico. Por lo tanto, si no pueden identificar los criterios que definen y que diferencian a una colección dentro del catálogo y de otros libros, en una librería, por ejemplo, no carece de sentido la colección en sí misma, y además en sellos más pequeños, con pocos títulos, es el propio sello el que adquiere de alguna forma esta característica estructuradora de la colección. Pero, por el contrario, como acá estamos hablando de un lector especializado, un lector meta especializado, académico o profesionalizado en el mundo de la edición y del libro, sí es posible interpelarlo para que sigan y para que se identifiquen con una colección que les va a ofrecer temas que van a ser de su interés, ya sea laboral o ya sea por sus investigaciones a futuro. Bueno, de momento eso fue esta primera etapa de nuestra investigación, que pretendemos seguir profundizando con una investigación con datos más cualitativos, hacer entrevistas a editores y profundizar en otros datos que excedan la materialidad del libro. Muchas gracias.